Ahí está. Mi nombre es Miguel Ángel Tipiani. Vamos a iniciar primero con unas definiciones operativas de la diabetes. Básicamente, vamos a mencionar términos que están en la guía práctica clínica, la norma número 356 de este año, para el manejo y diagnóstico de pacientes diabetes mellitus tipo 1. Hablando un poco de epidemiología, la importancia de esta, como ya se sabe, la diabetes mellitus es una enfermedad en incremento en el tema de la incidencia y la prevalencia. Tenemos estudios que se han realizado acá en Perú, como el tema del Perudia, que colocaban un promedio de un 7%, ¿no? Que esto era mayor sobre todo en la costa y menor en el tema de la selva. Como se puede ver acá, ¿no? Básicamente, ese estudio se hizo entre el 2010 y en el 2012. Actualmente, el tema de la prevalencia mundial de diabetes mellitus ronda entre un 8 hasta un 33% en algunos países. Y la tendencia es de que esto vaya a aumentar, ¿no? En un 2035, un promedio de 15%. Hay que entender primero el tema de la fisiopatología de la diabetes mellitus. En un inicio sí realizaron enunciados en el cual trataban de explicar esta fisiopatología con el tema del triunvirato, en el cual había la asociación de tres factores principales. Uno, el tema de la disminución, posteriormente la ausencia de secreción de insulina por un tema de falla de células beta. Posteriormente que se asociaba con una resistencia a la insulina y de manera compensatoria había un incremento de la producción hepática de glucosa. Posteriormente, De Fronzo nos menciona el tema de un octeto ominoso, donde agrega nuevas variables como el tema del incremento de la lipólisis, la disminución del efecto incretina, la disfunción a nivel del sistema nervioso central de los neurotransmisores, el incremento de la secreción de glucagón y de la reabsorción de glucosa a nivel renal, como vamos a ver por el tema de los transportadores y SGLT2, el cual actualmente hay un diana terapéutica, ¿no? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cada mecanismo fisiopatológico tiene un fármaco diana establecido, ¿no? Como por ejemplo, como en el tema de la disminución de la secreción de la insulina, tenemos fármacos como las sulfonilurias, que actualmente ya no se utilizan mucho por el tema de sus eventos adversos, sobre todo el riesgo de hipoglicemia en pacientes adultos mayores. Tenemos los análogos de GLP-1, los inhibidores de PP4, aquellos que aumentan la sensibilidad a la insulina, como el tema de la metformina, las tiazonilidonas y fármacos más nuevos como el tema de los inhibidores de SGLT2 que básicamente van a actuar a nivel renal, sobre todo a nivel del túbulo proximal, inhibiendo ese exceso de reabsorción de glucosa, ¿no? A nivel del túbulo proximal por los transportadores de SGLT2 tipo. Eh, Ahora, hay que saber cómo es que se libera esta insulina de las células beta. Básicamente, eh, en este esquema se observa una célula beta en el cual va a ingresar la glucosa plasmática a través del receptor GLUC2 que se va a encontrar a nivel de su membrana. Esta glucosa que ingresa a la célula beta gracias a la glucoquinasa se va a fosforilar la glucosa 6-fosfato y este paso es importante para poder evitar de que esta glucosa salga al medio extracelular. Ahora, como si ya está en glucosa 6-fosfato, esta glucosa 6-fosfato se va a dirigir a la mitocondria para la producción de ATP. Este aumento, producción de ATP, lo que va a generar es una activación de los canales de potasio ATP dependientes en los cuales lo que va a generar es una salida de potasio, posteriormente va a generar una despolarización de la membrana, generando una activación de los canales de calcio voltaje dependiente,
va a haber un rápido influjo de calcio dentro de la célula y esto lo que va a hacer es eh, estimular la fusión de las vesículas que contienen insulina con la membrana plasmática de la célula beta, generando su exocitosis, ¿no? De la insulina como tal. Ahora, eh, tenemos la clasificación que nos da la ADA, básicamente, de las diabetes. Eh, lo dividen en cuatro grandes grupos. Uno, el diabetes tipo 1, que puede ser autoinmunitaria, idiopática; la diabetes tipo 2, que está asociado básicamente a un tema de obesidad visceral como su fisiopatología principal; y otros tipos de diabetes específicos, ¿no? Tanto las que seguro en algún momento habrán escuchado, las que están asociadas a defectos genéticos, monogénicos, poligénicos, a nivel de receptores de insulina, y la diabetes gestacional. Ahora, vamos a hablar un poco de las definiciones operativas de la norma técnica que menciona, ¿no? Teniendo en cuenta el tema de los anticuerpos, básicamente que son proteínas producidas por las células plasmáticas, ¿no? Que van a activar ciertas cascadas inflamatorias, ¿no? Por lo cual van a generar daño, destrucción a nivel de las células beta. El péptido C, que básicamente como se ve en la lámina del lado derecho, es un componente de la proinsulina y que, como es más estable en el plasma, nos ayuda a determinar la producción de la insulina, ¿no? Por lo tanto, tener más o menos una orientación de un paciente que es insulinopénico o que está presentando más una hiperinsulinismo o por insulinoresistencia. Conteo de carbohidratos, básicamente es parte del el esquema de tratamiento de educación hacia el paciente con diabetes mellitus. Hay que enseñarle adecuadamente las proporciones, las cantidades, los tipos de alimentos que debe ingerir, teniendo en cuenta su carga e índice glicémico de cada uno de estos. La hemoglobina glicosilada, como ya lo sabemos, es un parámetro tanto diagnóstico y de seguimiento para esto, en estos pacientes con diabetes. Hay que tener en cuenta de que la disminución de 1% de esta hemoglobina glicosilada nos va a reducir un 30% de las complicaciones microvasculares. Es ahí la importancia. El tema de la hiperglucemia, que básicamente en pacientes hospitalizados lo consideran por encima de 140, ¿no? En lo cual desde ahí, en ese entonces, ya deberíamos indicar realizar hemoglucoseriados, ¿no? Para que cuando ya la glucosa esté más de 180, en dos ocasiones deberíamos iniciar insulinoterapia de manera temprana. El tema de la hipoglicemia, que pacientes diabéticos es menos de 70 y no diabéticos menos de 55. Índice glicémico de los alimentos básicamente es la capacidad con la cual el consumo de carbohidratos van a elevar la glucosa sérica en los pacientes, comparándolo con el azúcar, ¿no? El tiempo en rango, que es un concepto más novedoso que básicamente se está utilizando a través de los monitoreos continuos de glucosa y que está teniendo bastante importancia tanto en el tema de valor predictivo para la progresión de prediabetes a diabetes y también para poder valorar el monitoreo de estos pacientes, ¿no? Acá les menciono un gráfico resumen del estudio epidemiológico UKPDS, uno de los más antiguos y largos que se hizo en pacientes diabéticos, en los cuales básicamente se ve que el tratamiento intensivo o teniendo en cuenta con una disminución de la hemoglobina glicosilada de 1%, nos van a disminuir las complicaciones microvasculares, ¿no? En un promedio de 30%, y también nos van a disminuir las complicaciones cardiovasculares, sobre todo en el tema del infarto de miocardio. El otro concepto que le había mencionado, que está el índice glucémico, básicamente que es la capacidad que tienen los alimentos para elevar los niveles de glucosa, lo comparan con la misma, el azúcar.
casera y lo dividen en diferentes puntos de corte, ¿no? Menos de 55, de 55 a 70 y más de 70, ¿no? Los alimentos que se recomiendan son aquellos que tienen un índice glicémico bajo, o sea, menos de 55. El tema de la carga glucémica, básicamente, que es una operación matemática en la cual la obtenemos multiplicando el índice glucémico por la cantidad de carbohidratos en gramos que vamos a ingerir entre 100, ¿no? Es básicamente la cantidad, el volumen total de carbohidratos que estamos ingiriendo, ¿no? Lo dividen igual en tres puntos de corte, menos de 10, que es una baja carga glucémica, entre 10 a 20, una carga glucémica intermedia y más de 20, una alta carga glucémica. Ahora, en esta lámina, básicamente lo que vamos a ver son los objetivos, el tiempo en rango de los diferentes tipos de diabetes mellitus que podemos tener. Por ejemplo, en, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, que es lo más frecuente, lo que se recomienda es que haya un tiempo en rango por encima del 70%. ¿De qué? De una glucosa objetivo entre 70 a 180. Cuando está más de 180, básicamente ya se considera un tiempo por encima del rango y este debe ser menos de 25%. Y ahora, si está más de 250, ya es una hiperglucemia tipo 2 y básicamente el objetivo no debe superar el 5%. De ahí también tenemos el tiempo por debajo del rango, que básicamente es cuando la glucosa está menos de 70 y esta debe ser en total menos del 4%. Y hipoglicemias grado 3 severas deben ser menos de 1%, o sea, cuando estén menos de 54%. Ahora, tienen que tener en cuenta de que estos puntos de corte varían de acuerdo al tipo de diabetes. Por ejemplo, tenemos que ser más exigentes con respecto al tiempo en rango en los pacientes diabéticas tipo 2 que están gestando o las diabetes gestacionales, ¿no? Incluso deben que ser por encima del 90%. Y, por ejemplo, en el caso de las diabetes tipo U, las personas con diabetes tipo 1 que están gestando, el tiempo de rango igual van a ser más del 70%, pero el punto de corte van a variar, como ven. Acá tiene que estar ahora entre 63 hasta 140. Hay otro concepto que se llama tiempo en rango estrecho, ¿no? Que básicamente es aquel que considera entre 70 hasta 140. Y se ha visto que es muy importante de poder aplicarlo, sobre todo en los pacientes diabéticos eh, de corta diagnóstico, de corto tiempo de enfermedad, aquellos que no tienen complicaciones microvasculares, justo para poder evitar estas complicaciones. Ahora, hay varios factores de riesgo que predisponen la aparición de esta diabetes mellitus. Tipo uno, hay factores ambientales, alteraciones en el tema de los estilos de vida y factores genéticos, ¿no? Básicamente, los factores ambientales tenemos las infecciones virales, que básicamente lo que van a hacer es generar una reacción cruzada, generar una pues, activación de las células plasmáticas por ciertos antígenos virales que se van a confundir con ciertos epitopos que van a expresar las células beta. Por lo tanto, van a generar una activación de las diferentes cascadas inflamatorias, citotóxicas, que al final lo que van a generar es daño de célula beta, su destrucción, disminución de la producción de insulina y posteriormente su ausencia, ¿no? Hay que tener en cuenta, algunos estudios mencionan de que la lactancia materna eh, puede tener un efecto protector en este tipo de enfermedad. Eh, Hay que tener en cuenta de que el introducir alimentos, sobre todo con alta carga antigénica antes de los 4 años o después de los 6 meses, como granos, tubérculos, pueden aumentar el riesgo. El estatus socioeconómico es más frecuente en los estratos socioeconómicos bajos. El tema de la obesidad, la deficiencia de vitamina D, el alto peso a nacer, ¿no?
De ahí tenemos el tema de los estilos de vida, la teoría de la higiene, que tanto se aplica para estos pacientes diabéticos tipo uno y para los pacientes asmáticos, ¿no? En los cuales básicamente es el fenómeno de las madres primerizas, ¿no? Tienden a cuidar demasiado a su primer hijo, hacen que tenga una menor exposición a los antígenos externos, por lo tanto hay una alteración en la inmunomodulación de los linfocitos que a la larga lo que va a generar es aumentar el riesgo de sufrir diabetes mellitus tipo uno. Ahí está, de ahí también tenemos la teoría del estrés pancreático, donde ciertos factores ambientales, inflamatorios, oxidantes, bifenoles, microplásticos, el tema de los radicales libres van a generar una inflamación y posterior destrucción de estas células betas, ¿no? Hay los factores genéticos, ¿no? Es más frecuente en la raza blanca y cuando hay presencia de familiares de primer grado. Ahora, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Básicamente tenemos cuatro formas de poder realizarlo. Uno, lo que recomiendan es realizar, eh, tener mayor o igual a dos pruebas positivas para poder realizar el tema del diagnóstico de diabetes mellitus. Esta pueden realizarse en el mismo momento o complementarse, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad de recursos. ¿Qué tipo de pruebas podemos realizar? Tenemos la hemoglobina glicosilada, como ven, la glucosa plasmática en ayunas y la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ahora, de acá lo que más me interesa que se lleven es cuál de estas tres es la más sensible. La más sensible es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Por qué? Porque cuando inicia, vamos a ver más adelante el tema de la fisiopatología de la diabetes mellitus. Lo primero que se pierde en estos pacientes que van a desarrollar diabetes mellitus es la secreción rápida o temprana de pico de insulina. Y esto básicamente va a ser demostrable con la prueba de tolerancia a la glucosa. En segundo lugar, tenemos con una sensibilidad y especificidad intermedia la hemoglobina glicosilada y en último lugar la glucosa plasmática en ayunas. Es por eso que varios pacientes, cuando llegan ya con una diabetes mellitus establecida, mencionan de que en sus controles previos se han hecho glucosas plasmáticas en ayunas y que siempre han estado normales, que de un momento a otro se descompensaron y le dijeron que tienen diabetes. Es porque no es no es muy sensible y está básicamente puede ser alterada por diversos factores. Ya, estos son los exámenes auxiliares, como lo he mencionado, la glucosa plasmática, el tolerancia oral a la glucosa, la hemoglobina glicosilada, el péptido C, básicamente para ver la reserva funcional de insulina que tenemos, rangos normales por encima de 0,9. Ahora, es importante tener en cuenta de que esto debe solicitarse 6 meses posterior al diagnóstico de la diabetes mellitus, cuando el paciente esté compensado y en metas glicémicas. Nunca solicitarlo en crisis hiperglicémicos o en DU, porque hay algo que se llama glucotoxicidad. La inflamación del páncreas, básicamente lo que va a generar es un aturdimiento de estas células beta y una disminución de su producción, lo cual no va a reflejar exactamente si es que hay una ausencia completa o es por la disfunción, por la glucotoxicidad que están presentando, ¿no? Y el dosaje de anticuerpos, que tenemos varios, ¿no? El que se recomienda en primer lugar para solicitar es el anti-GAT65. De ahí tenemos anti-islotes de células betas, anti-insulina, anti-tirosinquinasa tipo 2, el transportador de zinc tipo 8, ¿no? Pero el que más solicitamos es anti-GAT65. Ahora, en este algoritmo diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, básicamente eh, nos va a ayudar para poder determinar si estamos frente a una diabetes monogénica, una diabetes tipo 1 como tal, una diabetes tipo 2. De manera práctica, porque la verdad, conforme va a ir pasando los años, s- van a ir presentándose nuevos algoritmos en los cuales van a demostrar de que eh, estas enfermedades no son excluyentes. Una
diabetes tipo uno entre comillas, puede tener asociado también insulinoresistencia, como un paciente diabético tipo 2 o un paciente con diabetes monogénica puede estar asociado con una insulinoresistencia o con la presencia de anticuerpos contra las células beta, ¿no? O sea, no es tan excluyente como tal. Varios pacientes en la práctica diaria tienen una combinación de diversos factores. Pero bueno, para poder hacerlo más esquemático y más sencillo, básicamente lo dividen así en este algoritmo. Eh, Inician primero si estamos frente a la sospecha de un paciente de diabetes mellitus tipo uno, o sea, un paciente joven, menor de 35 años, que no tiene un fenotipo de un diabetes mellitus tipo 2, o sea, no es obeso, no hay signo de insulinoresistencia, básicamente, tiene antecedentes familiares, ¿no? De primer grado, solicitamos los anticuerpos. Si sale positivo, básicamente ya tenemos el diagnóstico de paciente de diabetes tipo uno. Si sale negativo, fijamos la edad, no menos de 35 años, valoramos si hay características monogénicas. ¿Cómo cuáles? Una diabetes mellitus eh, que no sea tan complicada su manejo, que no tenga hiperglicemias tan severas, que tenga antecedentes familiares, pero de dos generaciones, o sea, mamá, papá, abuelo, abuela. Eh, a estos pacientes les solicitamos péptido-C. Si está normal, entonces una diabetes monogénica probablemente. Si es que está suprimida, entonces probablemente sea una diabetes tipo uno. Si no tiene características monogénicas, hay que evaluar características de diabetes mellitus tipo 2, obesidad visceral, signos de insulinoresistencia. Eh, si hay esa presencia, entonces probablemente sea una diabetes mellitus tipo 2. Si no, probablemente sea una diabetes mellitus tipo 1. Ahora, en esta lámina básicamente se presenta la historia natural de la diabetes mellitus tipo uno. Hay que tener en cuenta de que esto es un continuo, ¿no? En el tiempo. Como lo había mencionado en un inicio, básicamente la combinación de factores ambientales, predisposición genética, va a haber una expresión de epitopos a nivel de las células betas, lo cual lo van a hacer más susceptible a generar inmunogenicidad, ¿no? Tanto por las células beta y al final por los linfocitos T. En este estado, lo que vamos a encontrar básicamente es un paciente que sus glucosas van a estar dentro de rangos normales, pero ya van a tener la presencia de anticuerpos, ¿no? Ese es el estadio tipo uno. En la etapa 2, además de de la autoinmunidad, la presencia de anticuerpos, también ya va a haber presencia de disglicemia, básicamente como el tema de la intolerancia oral a la glucosa, glucosa en ayunas alterada, ¿no? El tema de la hemoglobina glicosilada que se encuentra entre 5,7 y 6,4. Y posteriormente esto va a ir continuando, generando mayor disfunción de células betas en los cuales ya se va a presentar la diabetes mellitus establecida clínica como tal que nosotros conocemos. Ahora, en los pacientes de diabetes mellitus, en general hay que tener en cuenta los niveles de objetivo de glucosa. Es importante que el paciente lo sepa, ¿no? Para poder saber si está en meta y cuándo debemos intensificar, ¿no? El tratamiento. En pacientes diabéticos tipo uno tipo 2 no gestantes, las glucosas en ayunas tienen que estar entre 80 y 130 y postprandiales tienen que estar menos de 180, ¿no? Ahora, en las pacientes gestantes sí tenemos que ser más exigentes. Las glucosas en ayunas deben ser menos de 95, entre 80 y 95, y las glucosas postprandiales a la hora tiene que ser menos de 140 y a las 2 horas menos de 120, ¿no? Básicamente para poder evitar las complicaciones a largo plazo que pueden presentarse en el producto, ¿no? Asimismo, se recomiendan otros objetivos aparte de los glucémicos, ¿no? Como el tema de la pérdida de peso y la mejora en el tema de estilos de vida, como la actividad física.
y dejar los hábitos nocivos, ¿no? El monitoreo continuo de glucosa, el monitoreo de glucosa básicamente se puede realizar de diferentes formas. La que más conocemos, la que se realiza en la práctica diaria en los hospitales, es el tema del monitoreo de glucosa con el tema del hemoglucotest. Lo que se recomienda en pacientes con insulinoterapia mínimo al menos es 4 veces al día, ¿no? Y esa 4 veces al día básicamente se determinó gracias a un estudio estadounidense en el cual se realizaron más de 18.000 niños con diabetes mellitus tipo 1, en el cual vieron de que aquellos que se medían 4 veces al día comparados con los que se medían 2 o 3, disminuían unos el tema de la mortalidad cardiovascular, mejoraban el porcentaje del control glicémico en el cual que se encontraban, ¿no? Por eso que de ahí lo determina. Siempre teniendo en cuenta de que se debe priorizar primero el tema de las glucosas en ayunas, ¿no? Y posteriormente las glucosas preprandiales, de ahí las glucosas postprandiales y de ahí antes de dormir. Eh, de ahí tenemos el monitoreo continuo de glucosa, que básicamente se realizan básicamente con sensores, ¿no? Que actualmente ya tenemos disponible en Perú. Tenemos el tema de la marca de Freestyle tipo 1 sin alarmas, en el cual la norma técnica tipo 1 en pacientes diabéticos tipo 1 de este año la recomiendan su uso. Ahora, ¿en quiénes los recomienda? Dice, aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que no logran en meta a pesar de tratamiento y que mantienen hemoglobinas glicosiladas por encima de 7,5 o con al menos 6 controles de monitoreo continuo de glucosa y con múltiples dosis diarias de insulinas análogas, ¿no? Independiente de la edad. Esto ya está establecido en la norma, ¿no? Quizá podrían preguntar. De ahí tenemos el sistema automatizado de infusión de insulina, ¿no? Tipo circuito cerrado, que básicamente es como el páncreas artificial que algunos lo conocen, ¿no? Básicamente esto también ya está autorizado por el tema de la norma técnica de nuestro país, pero está indicado básicamente en aquellos adultos, niños con diabetes mellitus tipo 1 que a pesar de manejo adecuado con insulinas análogas y monitoreo continuo de glucosa, este, mantienen una glicosilada por encima de 7,5 o han presentado hipoglicemias severas, ¿no? Ahí indican considerar este tipo de sistema. Ahora, con respecto al tratamiento, básicamente el diabéticos tipo 1 que tenemos, insulina, ¿no? Hay déficit de insulina, hay que darle insulina. ¿Qué tipo de insulina tenemos? Tenemos, lo podemos dividir de diferentes tipos, ¿no? Humanas, análogas, lo podemos dividir por el tiempo de vida media, el tipo de acción. Si lo dividimos por el tiempo de vida, que es las insulinas, la podemos dividir en prolongadas o de acción larga, como el tema de las insulinas análogas, como la glargina, la degludec, básicamente la de Temir, o acciones, insulinas de acción intermedia, como el tema de la insulina NPH, y las de acciones rápidas y ultra rápidas, ¿no? La rápida es básicamente la insulina regular, la cristalina, y la ultra rápida que tenemos las análogas, ¿no? Como la Lispro, Aspla, la glulicina. Tenemos actualmente también el tema de la insulina inhalada y tenemos otras insulinas semanales, ¿no? Como la Icodec, ¿no? Que básicamente ya están aprobadas, ¿no? En Europa. El tema es de que tienen ciertos requisitos para poder utilizarse. Eh, Ahora, ¿qué menciona la norma técnica con respecto al tratamiento o el uso de insulinas en pacientes diabéticos tipo 1? Nos dice de que en los pacientes con diabetes tipo 1 debemos priorizar el uso de insulina glargina U100. ¿Por qué? Porque esta insulina, básicamente, comparado con la NPH, disminuye el riesgo de hipoglicemias severas y sobre todo las hipoglicemias nocturnas. Aparte de que mejora la adherencia porque se aplica una vez
al día. Y y la eficacia en tema de control glicémico es igual que la NPH, pero básicamente te disminuye el riesgo de hipoglicemia, el predominio nocturno y te mejora la adherencia. Es por eso la importancia. Es por eso que se prefiere, ¿no? Ahora, en lugares en los cuales es difícil poder mantener o iniciar la glargina, básicamente no nos queda de otra utilizar NPH. Ahí lo menciona la norma también. Ahora, en pacientes que mantienen hipoglicemias nocturnas a pesar del uso de glargina, podemos utilizar insulinas análogas de segunda generación, como el tema del Degludec U100, tenemos el Degludec U300, tenemos la insulina glargina 300, pero la norma técnica básicamente solamente hace AKPT con el Degludec U100. Comparado con la glargina, básicamente te disminuye el riesgo de hipoglicemias nocturnas. Medidas preventivas, básicamente pacientes que menciona la norma técnica, pacientes, todo paciente con diabetes mellitus tipo 1 tiene que hacerse tamizaje, screening para poder descartar las complicaciones microvasculares, ¿no? Tanto en un fondo de ojo anual, la evaluación de la enfermedad renal crónica, enfermedad renal diabética, dosando uno el tema de la tasa de filtración glomerular y dos, determinar la presencia no de albuminuria y asimismo también solicitar el perfil lipídico para valorar el riesgo cardiovascular con las diferentes calculadoras que tenemos. Asimismo, como estos pacientes tienen una mayor predisposición a realizar otras enfermedades autoinmunes, recomienda solicitar el dosaje de TSH, ¿no? Cada 1 a 2 años. Eh, Ahora, con respecto a las complicaciones agudas, la que con mayor frecuencia presentan los pacientes diabéticos tipo 1 secundario al uso de la insulina es el tema de la hipoglicemia, ¿no? Hay que tener en cuenta la fisiopatología de esta hipoglicemia. Vamos a ver de que de acuerdo a los niveles de glucosa que nosotros presentamos, van a empezar a actuar los diversos mecanismos de defensa contra la insulina en nuestro organismo. Cuando la glucosa ya desciende menos de 85, 80, básicamente el primer mecanismo es la disminución de la secreción de la insulina, ¿no? Está bajando, no necesitamos que baje más, por lo tanto se frena la secreción de insulina. De ahí, en segunda línea, básicamente cuando la glucosa está en promedio menos de 70, comienza a elevarse el tema del glucagón, donde el cual nos permite obtener de forma rápida glucosa gracias a la glucogenólisis hepática y renal en menor porcentaje. De ahí, como tercer mecanismo de defensa, tenemos la elevación de la epinefrina o las catecolaminas, básicamente. De ahí, con niveles ya más inferiores, tenemos la elevación del tema del cortisol, la hormona de crecimiento, que no generan una elevación tan marcada como las anteriores hormonas. Ahora, con respecto a la clasificación de la hipoglicemia, tenemos tres niveles que lo mencionan, del tipo 1, nivel 1, 2 y 3. El nivel 1, básicamente, la glucosa eh, es cuando la glucosa se encuentra a menos de 70 miligramos por decilitro, el paciente está despierto, es autosuficiente y la mayoría de veces se maneja con reposición de glucosa bioral, ¿no? Eh, la hipoglicemia a nivel 2 básicamente es aquella que está a menos de 54 miligramos por decilitro, pero el paciente está despierto. Ahora, básicamente en estos tipos de hipoglicemias, si el paciente está consciente, no despierto, puede ingerir, está adecuada íntegra la vía oral, damos líquidos azucarados, ¿no? 15 gramos de glucosa. Pero si no, el paciente está con tendencia al sueño, básicamente hacemos la reposición con glucosa endovenosa, ¿no? Con las ampollas de estos 73%. Cada ampolla te da 6,6 gramos en promedio, por lo tanto, tú tienes que reponerle 25 gramos de
de glucosa. Así que en promedio, con 4 ampollas, 6 por 4 24 te da cerca de 25, ¿no? gramos. Eh, Ahora, con respecto a la hipoglicemia severa o nivel 3, básicamente no hay un punto de corte determinado, pero se caracteriza porque el paciente necesita ayuda externa para poder tratar esta hipoglicemia, ¿no? Este es un esquema, básicamente. Si no hay pérdida de conocimiento, aplicamos la regla de los 15, damos 15 gramos de carbohidratos y revolvemos a los 15 minutos. Si sigue bajo, de nuevo damos otra carga. Si no, simplemente, si ya está por encima de 70, básicamente lo que hacemos es adelantar la comida que le corresponde, ¿no? Y observar y retitular el tema de la dosis de insulina, ¿no? Si es paciente diabético tipo 1. Ahora, si hay pérdida de conocimiento, básicamente acá, en las hipoglicemias severas, lo que recomienda la guía de práctica clínica es la administración de glucagón intramuscular o subcutáneo y lo dividen de acuerdo al peso. Si es un niño que pesa más de 25 kilos o adultos, darle 1 miligramo, pero si es menos de 25 kilos, darle 0,5 miligramos, la mitad. Ahora, esto hay, no hay, la verdad es difícil. Obtención, las presentaciones en lapiceras son costosas, así que es poco probable que un paciente diabético tipo 1 acá en nuestro medio tenga, ¿no? acceso a ello. Así que básicamente lo que hacen es la reposición de destroza endovenosa, ¿no? Con destroza al 33%, como lo había mencionado, 4 ampollas, ¿no? En promedio le van a dar cerca de 25 gramos. Ahora, con respecto a, siguiendo con las complicaciones agudas, ya hablamos de hipolicemia, ahora vamos a hablar de la cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar osmótico. Le presento esta diapo para que tengan en cuenta de que los criterios diagnósticos han cambiado según la revisión de Diabetes Care de junio del 2024. Hacen esta nueva publicación cambiando los puntos de corte para el diagnóstico, tanto de cetoacidosis diabética como estado hiperosmolar. Con respecto a la cetoacidosis diabética, mencionan de que tienen que cumplir los tres criterios: hiperglicemia, la cetosis y la acidosis. Con respecto a la hiperglicemia, se debe sospechar cuando tenemos un paciente con glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Antes mencionaban que tenía que ser mayor o igual a 250. Y acá le está lo otro importante. O, independientemente del nivel de glucosa, que tenga historia previa de diabetes. Básicamente ya el tema, si tenemos un paciente con antecedente de diabetes mellitus y tiene con cualquier nivel de glucosa, básicamente podría tener una cetoacidosis diabética. Pero tiene que cumplir los otros dos criterios también, ¿no? Como el tema de la presencia de cuerpos cetónicos. El principal cuerpo cetónico que debemos dosar es el beta-hidroxibutirato, ¿no? Que debe estar por encima de mayor o igual a 3 milimol litro. Caso de que no se tenga acceso, como es la mayoría de los medios, nos recomiendan encontrar mayor o igual a 2 cruces, ¿no? de cuerpos cetónicos en las tiras reactivas de orina. Ahora, con respecto a la acidosis, se mantiene, el pH tiene que ser menos 7,3 y el bicarbonato menos de 18. Con respecto al estado hiperosmolar hiperosmótico, básicamente la hiperglicemia se mantiene igual el criterio, tiene que ser mayor o igual a 600 miligramos decilitros. Debe haber presencia de osmolaridad y hay que tener en cuenta y bastante cuidado con esto. Hay dos: la osmolaridad total y la osmolaridad calculada. Lo que se recomienda es la osmolaridad calculada, es más práctica y más rápida de obtener. Y acá el punto de corte es más de 300 milosmol kilogramos, ¿no? ¿Cómo tenemos la osmolaridad calculada? Básicamente multiplicando 2 veces el sodio más la glucosa. Ahora, si es glucosa en miligramos por decilitro, que es la que tenemos en la mayoría de laboratorios, debemos dividirlo 18 para convertirlo a milimol litro. Pero si ya la tenemos en milimol litro, simplemente la sumamos, ¿no? De ahí,
debe tener ausencia, ¿no?, de cuerpos cetónicos, el deoxibutirato tiene que ser menos de 3 o menos de 2 cruces, en este caso urinarias, y la ausencia de acidosis, que el pH sea mayor o igual a 7,3 y que el bicarbonato sea mayor o igual a 15. Esto se ha cambiado porque antes lo ponía mayor o igual a 18, pero este es mayor o igual a 15, ¿no? Algoritmo del tratamiento de las crisis hiperglicemias como cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Básicamente lo dividen en tres pilares: fluidoterapia, insulina y potasio. La fluidoterapia, básicamente hay que valorar primero la depresión de volumen, el nivel de presión de volumen. Si es un paciente chocado, lo tratamos como un shock, ¿no?, hipovolémico. Le damos bolo, 20 mililitros por kilogramo de peso, hasta que ya el paciente se encuentre con presión arterial estable. Si hay una hipovolemia severa, damos cristaloides a 1 litro por hora. Eh, Básicamente lo que recomienda esta guía es, si tenemos, utilizar el cristaloide que tengamos a la mano. Si tenemos cloruro de sodio, lo utilizamos. Pero sí, en un hospital nivel 3, básicamente, si hay a la mano lactato de Ringer y cloruro de sodio, los dos por igual, lo que recomienda es mejor utilizar cristaloides balanceados, completos, como el lactato de Ringer, ¿no? Y la infusión a la cual debe realizarse es en promedio entre 1 litro por hora, en promedio 1 a 2 horas. Posteriormente se reduce el volumen a la mitad, 500, 250 mililitros, ¿no?, por las siguientes 4 horas. En promedio, en una cetoacidosis diabética hay una déficit de volumen entre 3 a 6 litros y en un estado hiperosmolar más o menos entre 8 a 10 litros, ¿no?, en el cual es importantísimo que esta reposición de líquidos se reponga el 50% dentro de las 12 primeras horas y el 50% restante ya en las siguientes 12 o 24 horas. Eh, con esta hidratación, normalmente sin aplicar insulina, los niveles de glucosa van a descender. Ahora, en promedio descienden entre 50 a 70 miligramos por decilitro de glucosa por hora, ¿no? Cuando la glucosa está ya menos de 250, hay que tener en cuenta de que debemos suplementar a estos pacientes con destroza al 5 o 10%, ¿no?, asociado al cristalóide que estaba recibiendo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dar destroza a este paciente que viene por un estado una crisis hiperglicémica? Porque el tema de la acidosis y la producción de cuerpos cetónicos demora en promedio 24 horas para resolverse, ¿no? En cambio, el tema de la hiperglicemia básicamente se resuelve en promedio entre 8 a 12 horas. Así que los niveles de glucosa van a caer antes de que se controle la acidosis. Si nosotros ya vemos que el paciente está con las glucosas normales y decimos, ah, bueno, ya lo hidratamos, no hay que ponerle insulina, con eso es suficiente. Básicamente, este paciente que no ha recibido insulina va a regresar a las pocas horas y en peores condiciones. ¿Por qué? Porque no hemos tratado la acidosis, ni hemos detenido la cetosis, ni la producción de glucagón. Este, es por eso que tenemos que dar esta infusión de destroza, ¿no?, cuando la glucosa está en menos de 250, para poder tratar con el tema de la acidosis y la producción de cuerpos cetónicos. De ahí, el siguiente pilar es el tema de la insulina. Básicamente, lo dividen en tres formas de tratarlo. Si es una cetoacidosis diabética leve, podemos tratar simplemente con insulina subcutánea, sin necesidad de infusión, que sería lo ideal en lugares en los cuales no se tienen unidades de cuidados intermedios ni intensivos, ¿no? Ahora, esta insulina subcutánea, ¿cómo se da? Se da 0,1 unidad por kilogramo de peso de insulina de acción rápida, pero análoga. Eso tienen que tenerlo en cuenta. No es insulina cristalina, ni regular, ni nada de eso. Es análoga. Lispro, Aspar, Rulicina. Es insulina análoga, ¿sí? ¿Y cómo se da?
sea 0,1 unidad por kilogramo de peso cada hora, o si lo queremos dar cada 2 horas, le subimos, ¿no? A 0,2 unidades por kilogramo de peso. Si no es leve, es moderado o severa, si tenemos que dar insulina endovenosa, de igual manera, 0,1 unidad por kilogramo de peso. Ahora, cuando ya la glucosa está a menos de 250, tenemos que reducir a la mitad esta cantidad de insulina. En el estado hiperosmolar, básicamente, como no hay una ausencia completa de insulina, solamente hay una disminución, eh, la reposición de insulina que damos es una dosis menor, ¿no? Básicamente es la mitad. Recomiendan iniciar con 0,05 unidades por kilogramo de peso hora. Con respecto a la reposición de potasio, básicamente no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Si es más de 5 de frente, iniciamos insulinoterapia sin dar potasio. Si está entre 3,5 a 5, básicamente en cada litro de cristaloide que estamos administrando le ponemos un apoyo de cloruro de potasio, ¿no? Y iniciamos insulina. Pero si está menos de 3,5, tenemos que reponerlo. ¿Cómo? Recomiendan entre 10 a 20 milimol litro por hora, ¿no? de potasio. Este, Eso sí es vía periférica, ¿no? Porque si es vía central podemos dar hasta 40 mil equivalentes, ¿no? Por hora. Ahora, ¿qué nos menciona la norma técnica? En los pacientes en los cuales se sospeche cetocidosis diabética, hay que referirlo, ¿no? Básicamente. De ahí otra cosa, bueno, el tema del bicarbonato. ¿Cuándo debemos dar bicarbonato? Solamente cuando el pH sea menos de 7. Cuando damos fosfocalio, cuando hay presencia clínica de deficiencia de fósforo, como dolor muscular, alteración, compromiso respiratorio, y el fosfato sérico está menos de 1, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de resolución que se pueden ver acá inferior? Con respecto a la cetocidosis diabética, que el pH sea mayor de 7,3 o bicarbonato mayor de 18. El ANIOGAT no se considera criterio de resolución, no se considera como criterio diagnóstico, según esta nueva revisión. Ahora, pero en lugares en los cuales no hay la posibilidad de poder dosar cetonas séricas, capilares, para poder determinar el tema de la resolución, sí recomienda que se podría considerar, ¿no? El tema del anion gap, solo en caso de que no se tenga, que es la mayoría de lugares, ¿no? El estado hiperosmolar, ¿cuáles son los criterios de resolución? Que la glucosa esté menos de 250, que la osmolaridad sea menos de 300 y que haya un adecuado flujo urinario, ¿no? 0,5 mililitros por kilogramo hora. Las complicaciones crónicas de diabetes mellitus, básicamente todas las conocemos. Tenemos microvasculares y macrovasculares, ¿no? Microvasculares, retinopatía, nefropatía, neuropatía, y macrovasculares, enfermedad cardiovascular y eh, infarto cerebral. Ahora, en esta lámica básicamente se menciona, ¿no? En la primera lámina, el tema de las complicaciones macrovasculares, cómo es que se produce el tema del infarto de miocardio, el tema de la hiperglucemia, lo que va a generar es, uno, elevación de marcadores inflamatorios, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Asimismo, lo que va a generar es la glicosilación de proteínas, asimismo, formación de ciertas sustancias que a la larga van a depositarse a nivel de la íntima de los grandes vasos, generando ateromatosis, inflamación. Posteriormente, esto puede generar la ruptura de esta placa, generando los síndromes coronarios isquémicos agudos. Eh, pero este proceso es un proceso mucho más largo, ¿no? Que requiere más años, comparado con el tema de las complicaciones microvasculares, en los cuales los órganos afectados, como el riñón, el tema de la retina, son mucho más susceptibles a los picos de hiperglicemia. ¿Por qué? Porque no van a tener eh, la barrera protectora como tiene el tema del cerebro, como la barrera hematoencefálica. Básicamente, esta hiperglicemia
va a generar una inflamación y destrucción directa a nivel del riñón, a nivel del podocito, va a generar disfunción podocitaria y que esto lo que va a generar es una pérdida de proteínas, ¿no? A nivel del riñón. Y acá a nivel de la retina, alteración y daño a nivel del pericito, lo cual lo que va a generar es la liberación, información de exudados, ¿no? Que se van a ver a nivel del fondo de ojo. Ahora, es importante tener, bueno, como ya se sabe, el paciente con diabetes mellitus tiene alto riesgo cardiovascular, ¿no? De por sí es un paciente que dentro de sus complicaciones macrovasculares van a presentar enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, tanto como el infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca o mortalidad cardiovascular, ¿no? Que son los MACE. Eh, la Sociedad Europea de Cardiología básicamente estratifica el riesgo cardiovascular de los pacientes diabéticos en, en diferentes estratos, ¿no? Por ejemplo, un paciente diabético tipo 1, menos de 35 años, o diabético tipo 2 menos de 50 años, con menos de 10 años de duración del diagnóstico, se va a catalogar como riesgo moderado, ¿no? Aquel paciente con diabetes mellitus que ya tenga una duración de más de 10 años de diabetes o que tenga la presencia de enfermedad renal crónica con una tasa de filtración entre 30 a 60, un score mayor o igual a 5 o menor del 10%, ya se va a catalogar como un alto riesgo. O básicamente diabético que ya tiene daño de órgano diana o una duración prolongada, más de 20 años en diabetes mellitus tipo 1, ya lo vamos a catalogar como un alto riesgo cardiovascular. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto, estratificar este riesgo en estos pacientes? Porque uno, nos predice el riesgo de mortalidad a 10 años y dos, porque podemos dar tratamiento, ¿no? Y obtener, llevarlos a metas con respecto al tema del perfil lipídico. En los pacientes que tienen riesgo moderado, básicamente el objetivo de LDL tiene que ser menos de 100, en alto riesgo tiene que ser menos de 70 y en muy alto riesgo tiene que ser menor de 55. Ahora, incluso mencionan de que aquel paciente que ha tenido dos eventos cardiovasculares dentro de los dos, o sea, si ha tenido un nuevo evento cardiovascular dentro de 2 años, básicamente deberíamos llevar el LL menos de 40, ¿no? Este es con respecto al tema de la retinopatía diabética, básicamente cómo es que se hacen los controles, el tamizaje. Con respecto a los diabéticos tipo 1, tenemos que hacerlo a los 5 años del diagnóstico. Y de ahí posteriormente se tiene que hacer de manera anual si es que no hay si hay retinopatía o espaciarlo cada 1 o 2 años en caso de que no haya retinopatía diabética. En los pacientes de diabetes tipo 2, eh, la mayoría del diagnóstico a veces es tardío, por lo tanto el fondo de ojos se tiene que realizar al diagnóstico y de igual manera con la misma frecuencia que el paciente con diabetes tipo 1. Y durante la gestación, básicamente con diabetes preexistente, recomienda realizarse una evaluación por el oftalmólogo antes de la concepción, durante el primer trimestre y de ahí posteriormente al año después del parto. Hay que tener en cuenta de que actualmente el manejo para la diabetes mellitus trata de ser un manejo holístico, ¿no? Tratando no solamente el control metabólico glucémico, ya no es glucocéntrico, sino también manejando el tema de las comorbilidades y los factores de riesgos. Por ejemplo, en aquellos pacientes en los cuales tengan enfermedad renal diabética, que es considerada aquella que tenga una tasa de filtración menos de 60 o la presencia de albuminuria, o sea, lo podemos determinar con una albuminuria de 24 horas, que actualmente no se recomienda, que es más de 30 miligramos en 24 horas, o un RAC, que es un cociente albúmina creatinina,
más de 30 miligramos sobre gramos, eh, deberíamos iniciar inhibidores de SGLT2, ¿no? Básicamente por su efecto protector, disminuye la presión a nivel del glomérulo, por lo tanto disminuye la excreción de proteínas. Eh, Obviamente tenemos que iniciarlo cuando la tasa de filtración es mayor o igual a 20 y debemos suspenderlo cuando ya ingresamos a diálisis o está recibiendo trasplante renal. De ahí, si no llegamos a meta, no estamos en control glicémico, agregar el tema de la metformina, teniendo en cuenta de que no se debe utilizar cuando la tasa de filtración es menos de 30. Cuando es menos de 45, ya la dosis máxima debe ser 1 gramo, ¿no? Al día. Cuando no llegamos a metas, a pesar de estos dos, consideran agregar los análogos de GLP-1, que actualmente con el estudio FLOW se ha demostrado que disminuye los MARE, que son los eventos eh, renales mayores, ¿no? O sea, como el tema de progresión de hemodiálisis, progresión de la albuminuria, disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no? De ahí recomiendan también en aquellos pacientes que tengan pérdida de proteínas, ¿no? Albuminuria, iniciar antiproteinúricos como el tema de los IECAS o ARA2. Y lo que recomienda es a dar a la máxima dosis tolerable, ¿no? Del paciente. Si a pesar de eso la albuminuria persiste, lo que recomiendan es asociar un antagonista de receptor mineralocorticoide no esteroideo, el famoso finerenone, ¿no? Que ya ha sido aprobado con el tema de los estudios Fígaro, Fidelio y el conjunto de Fidelity, ¿no? Con lo cual se puede utilizar con una clasificación por encima de 30, mayor o igual a 25, ¿no? Pero hay que tener en cuenta el riesgo de hipercalemia que pueden presentarse, ¿no? De ahí es básicamente el control de la presión arterial, si es que no se llega a controlar con eso, agregamos calciotagonistas, ¿no? U otros diuréticos. De ahí para el tema del manejo de prevención de eventos cardiovasculares, básicamente, uno, el tema del inicio de estatinas, de preferencia de alta intensidad. Básicamente es de acuerdo al riesgo, ¿no? Si es un alto riesgo, iniciamos con alta intensidad porque lo que queremos bajar es más del 50%. Alta intensidad de estatinas, rosuvastatina, 20, 40 y atorvastatina 40, 80, básicamente nos van a bajar un 50% del LDL, ¿no? Asimismo, hay que tener en cuenta de agregar terapia antiagregante en aquellos pacientes que ya tengan presencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica o por determinada por imágenes, ¿no? Ya. Esto es con respecto al tema de la polineuropatía diabética. Básicamente, lo que hay que tener en cuenta es que la más frecuente es la polineuropatía sensitivo-motora simétrica distal, ¿no? Básicamente es en guante y en calcetín. Y para eso nosotros utilizamos apoyos de dos test principalmente, ¿no? El tema del test de monofinamiento de Sengmes-Weisten, que básicamente evalúa la fibra gruesa y determina la presencia o no de sensibilidad protectiva. Básicamente utilizamos el monofilamento, que es nylon, que ejerce una presión de 10 gramos en 10 puntos de la planta de pie, ¿no? Posteriormente, determinamos si es que presenta mayor de 3 ausencia de la sensibilidad en más de 3 puntos, básicamente catalogamos como pérdida de sensibilidad protectiva. Y para el tema de la evaluación de fibra también gruesa, utilizamos el tema del diapasón, básicamente un diapasón de 128 Hz, en el cual lo hacemos vibrar y el paciente debe sentir más de 10 segundos, ¿no? El tema de esta vibración. Ahora, para evaluación fibra pequeña, básicamente utilizamos el estilete para evaluar temperatura fría, caliente, o la aguja, básicamente para
evalúa el tema de dolor, que evalúa el tema de la fibra delgada. Ahora, con respecto a... no, igual, el tema de las definiciones operativas, ya lo había mencionado. Ya. Este es el algoritmo diagnóstico para el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que propone la en 2024, ¿no? Como ya lo había mencionado, básicamente el manejo, el tratamiento actual se basa en el tema de las complicaciones y comorbilidades, ¿no? Básicamente, los pacientes, recomiendan a todos los pacientes con diabetes mejorar el tema de los estilos de vida, ¿no? Eh, Posterior a ello, evaluamos el tema de las comorbilidades. Si es un paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida, imagenológica o clínica, básicamente nos recomiendan de que debemos utilizar un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2 con beneficio cardiovascular demostrado. Ah, ahora, si es que esto no permite llegar a metas glicémicas al paciente, básicamente podemos agregar, ¿no?, el otro que esté faltando, ¿no? O intensificar con algún otro antidiabético oral. Si un paciente tiene enfermedad o falla cardíaca, acá le ponen falla cardíaca preservada y falla cardíaca reducida, pero no menciona la levemente reducida. Pero actualmente ya hay estudios en los cuales sí se ha visto beneficio de los inhibidores de GLT2 en falla cardíaca levemente reducida. Probablemente esto en el ADA 2025 ya se actualice, ¿no? En resumen, para cualquier tipo de falla cardíaca, ya sea preservada, reducida o levemente reducida, se recomienda los inhibidores de CGLT2. Eh, Ahora, con respecto a si el paciente tiene enfermedad renal diabética, como ya le había mencionado, que se define como la presencia de una tasa de filtración menor de 60 o la presencia de albuminuria, hay que preferir el uso de inhibidores de CGLT2 sobre el tema de los análogos GLP-1. Si no siguen a metas, podemos agregar el tema de análogos GLP-1. Ahora, esto también va a cambiar porque ya en el estudio Flow básicamente han demostrado de que los análogos GLP-1 también reducen los eventos renales mayores, ¿no? Así que probablemente lo pongan a la par, así como para el tema de los eventos cardiovasculares. Eso es con el respecto de las comorbilidades. Ahora sí, lo que nos interesa a nosotros es el manejo del peso. Básicamente nos ponen este esquema, ¿no? Si queremos una reducción alta de peso, tenemos que utilizar análogos de GLP-1 o análogos duales, ¿no? Tanto G como GLP-1 como el tema del tirzepatide. De ahí, con respecto al tema de de una disminución alta con respecto al peso, tenemos el tema del liraglutide, pero a dosis de 3 miligramos este, diario, o el tema del dulaglutide. Si queremos una eficacia intermedia con respecto a la reducción de peso, básicamente un paciente con sobrepeso, podemos utilizar inhibidores de SGLT2 o otros análogos de GLP-1, como el tema del liraglutide, pero a dosis más baja, ¿no? 0,6 hasta 1,8. Ahora, con respecto a, hablando un poco ahora de dislipidemia, básicamente que hay que tener en cuenta, uno, los factores de riesgos que no van a aumentar el riesgo cardiovascular, como los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, ¿no? En hombres menores de 55 años, en mujeres menores de 65 años, esto es según la Sociedad Europea de Cardiología. Que tenga presencia de hipercolesterolemia primaria, un LDL por encima de 160, un HDL por encima de 190, síndrome metabólico, enfermedad renal crónica, enfermedades inflamatorias crónicas como el psoriasis, artritis, lupus, VIH, SIDA, antecedentes de menopausia prematura, ¿no? Como se sabe, el tema de los estrógenos ejerce un efecto protector cardiovascular, ¿no? Así que la eh, pérdida temprana de esta va a generar
un aumento de la mortalidad cardiovascular en estos pacientes, ¿no? La raza etnia, por ejemplo, los asiáticos tienen mayor riesgo, los latinos también. Presencia de hipertriglicemias primarias, como cuando están por encima de 175, que básicamente el tema de esto indirectamente nos van a indicar una elevación de los remanentes de lipoproteínas, que a veces no se pueden dosar. Eh, Acá en este cuadro básicamente van a ver la potencia de los diversos fármacos antilipemiantes, ¿no? Para la reducción del LDL. Como yo le había mencionado, solamente tenemos dos fármacos para una reducción intensa, ¿no? Con respecto al LDL, que nos va a bajar más del 50%, que es la atorvastatina, dosis de 40 a 80 miligramos, y la rosuvastatina 20-40, ¿no? Miligramos, que es la mayoría de pacientes en los cuales vamos a utilizar, ¿no? Eh, Hay que tener ahora puntos claves con respecto al manejo de la dislipilemia. Uno, hay que tener en cuenta la estratificación de riesgo cardiovascular. Esto lo podemos hacer basándonos de manera práctica haciendo una adecuada anamnesis, ¿no? Y utilizamos la estratificación de la Sociedad Europea de Cardiología. De manera práctica, menos de 10 años, paciente diabético, es un riesgo moderado sin complicaciones micro ni macrovasculares, ¿no? Si tiene más de 10 años, es un riesgo alto la presencia de enfermedad renal crónica, o si ya tiene lesión de órgano diana, ¿no? O tiene más de 20 años, un paciente diabético tipo 1, ya lo catalogamos como muy alto riesgo. Así, de esa manera práctica, nosotros ya lo estratificamos y podemos iniciar tratamiento antilipemiante de acuerdo a los objetivos terapéuticos, ¿no? Si es riesgo moderado, el LL tiene que ser menos de 100. Si tiene un riesgo alto, el LL tiene que ser menos de 70, y si es muy alto riesgo, tiene que ser menos de 55, ¿no? Ahora, es importante de que, bueno, más adelante lo van a ver, de que ahora dosar el LL no es suficiente, ¿no? Ahora lo que se recomienda es dosar el ApoB, que básicamente nos permite determinar todas las partículas, lipoproteínas aterogénicas eh, que aumentan el riesgo cardiovascular, ¿no? Porque tenemos el LDL, el VDL, el IDL, tenemos la lipoproteína A, o sea, no podemos dosar, la verdad, todo eso, porque el ApoB a veces no está disponible en todos los laboratorios, pero sí podemos dosarlo de manera indirecta, ¿no? Como el colesterol no HDL, que es el colesterol total menos el HDL. Y eso nos va a dar una visión general de las remanentes de colesterol que pueden estar elevados, ¿no? Este es el esquema, un algoritmo terapéutico básicamente, que lo sacan de la Sociedad Americana de Cardiología. De acá lo importante es, este algoritmo básicamente se basa en aquel paciente de que no tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Es por lo tanto que se determina el riesgo cardiovascular a 10 años, ¿no? Con la calculadora de ACCVD. Y acá los puntos de corte es diferente, ¿no? Eh, Pueden utilizar esta calculadora, pueden utilizar la calculadora SCORE de la Sociedad Europea, ¿no? La calculadora que utilicen igual, lo importante es determinar el riesgo cardiovascular, ¿no? Y con eso poder iniciar un tratamiento temprano en estos pacientes. Ahora, con respecto a la obesidad, básicamente me baso en la eh, guía técnica del Hospital Santa Rosa. Vamos a hablar un poco de generalidades. Como ustedes ya saben, el tema de la obesidad básicamente es aumento de el porcentaje grasa en el cuerpo, ¿no? No va tanto con el nivel de IMC. Básicamente el IMC
Es un estimador, pero no es tan sensible ni mucho menos específico, pero es lo más fácil, lo más accesible que tenemos todos, ¿no? En el consultorio, porque podemos tener el peso y la talla de manera rápida y con eso poder calcular. Así que nos puede estimar de manera aproximada, ¿no? El tema de la obesidad. Ahí están los puntos de corte que ustedes ya conocen. Grado uno más de 30, grado 2 más de 35, grado 3 más mayor o igual a 40, ¿no? Hay otros indicadores más importantes como que el IMC que nos pueden determinar obesidad en un paciente, sobre todo en aquellos pacientes que están en sobrepeso o que están en normopeso, ¿no? Hay algo que se llama obesidad sarcopénica, ¿no? Y generalmente son estos pacientes que se encuentran en esto. Tienen obesidad, este, y una masa muscular disminuida. Eh, ya. De acá, básicamente, formas prácticas para poder determinar el tema de una obesidad en un consultorio o en el CERUNS que muchos de ustedes van a realizar o ya están realizando. Tenemos el índice cintura-cadera, tenemos el índice cintura-altura, tenemos la medición de la circunferencia abdominal, que básicamente son parámetros clínicos que nos van a ayudar de manera práctica a determinar si estamos frente a un pacientes que tienen obesidad visceral. Por ejemplo, la circunferencia abdominal. Si nosotros tenemos una circunferencia abdominal por encima de 80 en las mujeres, ya lo catalogamos como obesidad visceral. Y en los pacientes varones, cuando la circunferencia abdominal es mayor de 94, también ya lo catalogamos como obesidad visceral. Como ven, estos puntos de corte son mucho menores comparados con los otros puntos de corte que ponen 88, 102, porque esos puntos de corte son de población americana, es totalmente diferente a la población latina que nosotros tenemos. De ahí es importante que en el paciente con obesidad hay que evaluar, hacer una adecuada anamnesis, ¿no? El tiempo de enfermedad, cómo inició, si hay causas subyacentes, el tema de las conductas alimentarias y trastornos este, genéticos, familiares de fondos, comorbilidades, estilos de vida, ¿no? Es bastante amplio el tema del manejo. Eh, Acá en el algoritmo lo ponen de manera práctica, eh, teniendo en cuenta el IMC. Si el IMC es más de 25, se recomienda solicitar otras pruebas o condiciones para poder descartar causas subyacentes que estén generando el tema de la obesidad, que no haya presencia de un hipercortisolismo asociado, un hipotiroidismo o un trastorno ansioso depresivo. Posteriormente, iniciar el tema de las modificaciones y cambios en el estilo de vida. Si a pesar de eso no se logra obtener una disminución de más del 5% del peso, nosotros deberíamos iniciar farmacoterapia. ¿Y cuándo está indicado? Acá, básicamente cuando el IMC es más de 27. Acá le ponen más factores de riesgo, ¿no? ¿Qué tipo de fármacos tenemos para el tema de manejo de obesidad? Al menos acá en Perú tenemos el tema del Orlistat, tenemos la fentermina, tenemos la fentermina topiramate y tenemos el tema del liraglutide, ¿no? De todos estos que se recomienda es el liraglutide, pero el tratamiento es costoso, ¿no? Y es un poco incómodo porque es de administración subcutánea y es diario, ¿no? Y en promedio el tratamiento mensual te sale 1.500 soles en promedio. Ahora, si a pesar de eso no bajamos el 5% de peso a los 3 meses, básicamente revolamos, ¿no? Al paciente. Si es que tiene un MC mayor o igual a 35, acá lo ponen más factores de riesgo. Un MC más de 40 sería tributario a cirugía bariátrica. Ahora, este es lo que dice la norma técnica, ¿no? De acá del Hospital Santa Rosa.
Es lo que probablemente le vayan a preguntar, pero no es lo correcto, ¿no? Porque la sociedad de cirujanos bariatas de americanos, básicamente los puntos de corte se han cambiado, ¿no? Solo lo voy a mencionar solo para que lo tengan en cuenta. Ya consideran para tributarios a los pacientes para cirugía bariátrica aquellos que tengan un MC mayor o igual a 35 o aquel que tenga mayor o igual a 30 pero con factores de riesgo o complicaciones metabólicas, que puede ser el tema de la osteoartrosis, diabetes, hipertensión, prediabetes, dislipidemia, ¿no? Y incluso en raza asiática, aquellos que tengan un índice, un IMC mayor o igual a 27,5, ¿no? Ya. Como resumen, si bien es cierto, el IMC no es muy sensible ni específico para determinar la obesidad, es práctico y podríamos utilizarlo, ¿no?, en nuestro entorno clínico. Es importante apoyarnos de otras medidas antropométricas como la medición de la circunferencia abdominal, que tiene mucha más especificidad y sensibilidad que el mismo IMC. Punto de corte, mayor o igual a 80, mayor de 80 en mujeres y mayor de 94 en varones. La bioimpedanciometría no se recomienda utilizar como sustituto para cuantificar la adiposidad general, pero se está utilizando de manera más frecuente y sobre todo para el tema del seguimiento, ¿no? Una vez que instauramos cambios en el estilo de vida y manejo farmacológico. Eh, Hay que incentivar el cambio de los estilos de vidas, eh, mejorar en el tema de la actividad física. Básicamente lo que se recomienda es 150 minutos por semana de actividad física intensa y a moderada. Lo ideal es que un paciente joven se llegue a los 300 minutos, ¿no?, de intensidad moderada a la semana, por lo menos 5 veces al día, a la semana, diré. De ahí el tema del tratamiento farmacológico, como ya se sabe, se debe iniciar cuando ya hay un IMC mayor o igual a 27 y con aquellos pacientes que no han respondido con cambios en el estilo de vida. De ahí el tema de la cirugía bariátrica, como lo había mencionado, pero que estos puntos de corte se han cambiado, ¿no? Según la sociedad estadounidense de cirugía bariátrica y metabólica. Con respecto al tema de la hipertensión, hay que tener en cuenta de que los pacientes diabéticos siempre a la par van a presentar hipertensión por ruta de la misma fisiopatología de la obesidad de fondo, ¿no?, que tienen, sobre todo los diabetes tipo 2. Eh, Hay que tener en cuenta de que el objetivo de presión arterial en los pacientes diabéticos, una vez que ya se instauró el tratamiento, debe ser menos de 130/80. Eh, Hay que apoyarnos de algunos exámenes paraclínicos para determinar el riesgo cardiovascular, como el perfil lipídico, la tasa de filtración, el calcio, el ácido úrico. Hay que tener en cuenta de realizar sobretratamiento, ¿no? Sobre todo en los pacientes adultos mayores y evitar presiones arteriales sistólicas menos de 120. Hay que también insistir con respecto en el tema de los cambios de estilo de vida y los enfoques no farmacológicos, sobre todo como en la pérdida de peso, ¿no?, que recomiendan una disminución mayor del 5 o 10% de peso. Enfocado también en el tema de la dieta, la DASH, la mediterránea. Ahora, la reducción del consumo de sal, la verdad, eh, en el en últimos estudios, básicamente, no se ha demostrado mucho en el tema de la disminución del riesgo de la mortalidad cardiovascular, ¿no? Que reducir el consumo de sal te disminuía más el riesgo cardiovascular, ¿no? Lo que sí se ha asociado un aumento del riesgo cardiovascular es la disminución de la ingesta de potasio. Y es por eso hay que hacer más acápite, ¿no?, en mejorar en el tema de la alimentación de ingesta de potasio. ¿Y eso básicamente en qué? En el consumo de las frutas, ¿no?, ricas en potasio. Incluso
Había un estudio japonés en el cual este, tuvieron un grupo control en el cual le daban la sal yodada normal, el cloruro de sodio, y en el grupo tratamiento en el cual le daban 25% de cloruro de potasio y 75% de cloruro de sodio. Y se vio que en los pacientes que recibían cloruro de sodio a un 25%, disminuyó la mortalidad cardiovascular en 2 años, ¿no? Pues es importantísimo mantener el tema del consumo de potasio. La reducción del consumo de sal, esto poco a poco está perdiendo evidencia, ¿no? Pero las guías todavía lo recomiendan. La terapia combinada inicial con dos fármacos es una opción viable, sobre todo en pacientes cuando tengan hipertensión grado 2, ¿no? O aquellos pacientes jóvenes, ¿no? En los cuales queremos disminuir el tema de las complicaciones a futuro. Consideramos el tema de los beta bloqueadores con el tema de diuréticos, sobre todo en pacientes con síndromes coronarios crónicos, terapias antiisquémicas, infarto de miocardios, arritmias, ¿no? Taquicardia, fibrilación auricular. La monoterapia inicial hay que considerarla en grupos específicos, sobre todo en pacientes con muy alto riesgo de con presión arterial normal alta, como entre 130 140 de sistólica, 80 o 90 de la diastólica, en pacientes adultos mayores, frágiles, ¿no? Con alto riesgo de hipotensión ortostática. Este es según la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial. Básicamente colocan los diferentes puntos de cortes, catalogan como hipertensión arterial grado 1, en aquella que se encuentra una presión arterial sistólica más de 140 hasta 160, hipertensión grado 2 cuando se encuentra por encima de 160, ¿no? Y grado 3 mayor o igual a 180. Grado 2 de frente inicial con 2 antihipertensivos. Grado 1 iniciamos con uno. Ahora, y la presión normal alta, básicamente con alto riesgo cardiovascular, también deberíamos iniciar tratamiento antihipertensivo, pero de preferencia con monoterapia. Acá tenemos un gráfico básicamente donde divide las etapas de la hipertensión arterial. Básicamente, iniciamos un paciente con hipertensión arterial sin daño de órgano diana, sin complicaciones cardiovasculares, ¿no? En la etapa 2 ya hay presencia de daño orgánico, producto de la misma enfermedad, enfermedad renal crónica grado 3 o presencia de diabetes mellitus. Y en la etapa 3 ya hay con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, ¿no? Enfermedad renal crónica de estadios tardíos 4 y 5. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? El síndrome metabólico, la obesidad, sedentarismo, el estrés psicosocial, los trastornos autoinmunes, la historia familiar, ¿no? La enfermedad renal crónica, el síndrome de obstructivo del sueño, la diabetes mellitus, la menopausia de inicio temprano, la falla ovárica precoz, ¿no? La fragilidad. Eh, de ahí, criterios para derivar a pacientes con hipertensión a tratamiento intrahospitalario cuando hay sospecha de hipertensión arterial secundaria, ¿no? Un paciente joven, menos de 40 años, que tenga hipertensión arterial de difícil manejo, sobre todo, descartar causas raras, hiperaldosteronismo, que no es tan raro, ¿eh? Es más frecuente de lo que parece, solo que no se detecta como se debería hacerse. Llega incluso hasta un 10% de la población hipertensa, eh, o hipercortisolismo, estenosis arterial renal, ¿no? El tratamiento general de hipertensión arterial, como ya le había mencionado, normal alta, cambios en el estilo de vida, pero si tienen un riesgo muy alto, podemos iniciar con fármacos en monoterapia. Cuando es grado 1, igual para todos, cambios de estilo de vida, terapia farmacológica y evaluamos a los 3 6 meses. Si no hay mejoría, podemos agregar otro antihipertensivo. Y en grado 2 3 de frente se recomienda la terapia farmacológica combinada, ¿no? Acá está el algoritmo del tratamiento de hipertensión arterial. Cuando nosotros debemos iniciar monoterapia,
en aquellos pacientes que tengan hipertensión grado 1 con riesgo cardiovascular bajo o en pacientes frágiles o en pacientes mayores de 80 años. Ahora, si no tenemos ninguno de estos criterios, este, recomienda la guía iniciar terapia combinada. ¿Cómo podemos iniciar? Iniciamos la asociación de un IECA, un ARA2, con un calcio antagonista, ¿no? O un diurético. Segundo paso, si es que ya, a pesar de estos dos antihipertensivos, no se logran a metas, podemos agregar el que falte, ¿no? Ya sea el calcio antagonista o el diurético. Hay que considerar el uso de bloqueadores si hay presencia de angina, insuficiencia cardíaca, infarto o fibrilación auricular, ¿no? Eh, Posteriormente, ya si, como ven, no responde, no llegamos a metas de presión arterial a pesar de tres antihipertensivos, incluyendo un diurético, ya lo catalogamos como una hipertensión resistente de difícil manejo y deberíamos derivar al especialista y sobre todo descartar causas secundarias de hipertensión arterial, ¿no? Como resumen, es importante, ¿no? El tema de los objetivos. Básicamente, una vez que ya hemos iniciado tratamiento, menos de 130 a 80 en los pacientes diabéticos y en los pacientes no diabéticos, menos de 140 a 90. Evitar las presiones sistólicas muy bajas, menos de 120. Los cambios de estilo de vida, la disminución de peso van a ayudar bastante al control de la hipertensión arterial. Mayor evidencia aumentando la ingesta del potasio. El tema de la reducción del consumo de sal poco a poco está perdiendo evidencia. Considerar el tema de los bloqueadores con diuréticos en caso de síndromes coronarios crónicos, infarto de miocardios, arritmias, insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo, fibrilación auricular, ¿no? Hay que tener en cuenta la monoterapia en los pacientes eh, frágiles, adultos mayores o aquellos que tengan presión